estaba arriba había como unas escaleras de madera, pero eso era la general. Después había en el pasillo, había una barandilla que caía al salón de abajo del cine, ¿sabes? Y luego unos palcos por los lados, con unas cortinas que se salía a tomar o a lo que se quería o a descanso afuera. La parte de abajo, pues, eran butacas pero sueltas. Arriba en las dos plantas, había para afuera, había los hornillos. Yo pienso, parece que tengo una idea de que eran así altas y muy laboreadas por encima, no sé qué nombre tenían esas estufas. En las casas así de... Sí, y había de una estufa había de esas. y con eso calentaban. Creo que no había calefacción ni había nada, pues con esa estufa pues se calentaba el local y por lo menos... La fachada muy baja de altura, porque el cine iba en pendiente así cara abajo, en la plaza, porque sí, se temía que se venía una tormenta los que estábamos en el cine, a lo mejor había que subir todos al gallinero. Había en los laterales, había una estufa en cada lado, fuera de los asientos, de las butacas, una estufa a cada extremo de carbón, claro. Arriba en la general no había nada. Allí pasaban unos... En un hueco que teníamos ahí en una habitación, estaba lo que era la calefacción, era una calefacción de leña, pero esto que hacía fue posterior casi a la época de la guerra. Antiguamente el sistema de calefacción era unas estufas muy grandes que había, que se ponían a los laterales del cine, y entonces se encendían estufas y esas nos quedaban calor. La general eran sillas, arriba el gallinero y había dos palcos por los lados. En la planta primera había dos palcos, uno a la derecha y otro a la izquierda, el gallinero y adelante el escenario. Pues ¿En el gallinero? Sí, el gallinero que le llamaban, los palcos y la general. Los matrimonios también subían arriba porque había una línea a luz de la grada, de las escaleras había un pasillo y también esto eran eso que había, los palcos. Y aquí la máquina salía por aquí y aquí había una línea y se ponía gente mayor también por allí, sería otro precio. Pero las escaleras de madera, aquello le llamaban el gallinero y aquello era todo para los chicos. Bueno, pues el nombre era Cine Goya. Parece ser que antes de la guerra se llamaba primero Ideal Cinema, luego posteriormente pasó a Teatro Espada y luego ya después de la guerra es cuando se llamó a denominar Cine Goya. ¿Por qué razón de Cine Goya? Pues mi padre era muy amante del aragonés, o sea, incluso se emocionaba oyendo cantar una jota. Entonces yo pienso que la figura de Goya ha sido la figura número uno de Aragón y entonces pienso que apropiado a eso le puso el nombre de Cine Goya. Temprano me parece que era a las 3, a los chicos, y el otro era a las 8, me parece. Sesiones ahora más tarde ya, pero al principio cuando era mudo hacía una sesión de cine por la noche. Hombre, duraba un rato, poníamos otras cosas y yo, pues, pasamos la tarde en invierno y vas a merendar ya que se veía de noches, para qué hora digo yo, una hora. Pues aquí yo tengo una pequeña duda y es que para mí había sesión de tarde y noche. Pienso que había sesión de tarde y noche. Tengo noticias de que primeramente se hacía sesión de cine, debía ser bastante temprano, y luego se quitaban porque eran sillas. Entonces se quitaban las sillas, se retiraban las sillas del edificio o del local, y entonces a continuación se hacía baile. Baile yo pienso que era con alguna orquesta que había en aquellos tiempos en la Corisa, como después de la guerra estaba la orquesta de aquí de la Corisa, la orquesta de Kiel, la Suave y todos estos,
O sea, entre la verdad pienso que había algún otro tipo de orquesta o conjunto, lo que fuera, que actuaría allí. Y luego por la noche es cuando se hacía la sesión de cine. Pienso que con las mismas sillas que había quitado la sesión de tarde, yo pienso que esos eran los horarios que era muy temprano. Creo que la sesión de cine por la noche era las 9 o 9 y media. O sea, no creo que fuera más tarde. En las fiestas de septiembre, pues en vez de hacer el domingo, digamos, pues todas las fiestas se duraban 3 días o 4, pues hacía 3 o 4 sesiones. Y las películas que corrientes, las de siempre, más o menos. Todas las mañanitas me vino aurora y se lleva la noche triste y traidora. Otra vez vuelve el alma de sola alegría y es solo la esperanza de un nuevo día. Un tío mío pues tenía el ambigú y mi hermana iba a servir allí, mi hermana Teresa, y yo iba a acompañarla al cine. Y yo me metía en el cine y ella está y entonces pues íbamos todos los sábados y domingos. Y los jueves venía uno de Cartaseras que venía con una cinta, una máquina sonora. Allí, y la ambigú pues ahí había muchas meriendas. Muchas meriendas, a la gente iba muchas meriendas allí, mucho. Entonces había de todo, igual que ahora, comidas, aperitivos, había de todo que hay, igual que ahora en los ambientes, todas las meriendas, pues lo que pedías. Igual pedían perdices, que también vendían perdices y se hacían las bebidas que uno le demandaba y algo de comer si querías. Sí, había, como he dicho antes, tacos de bacalao, de este escocés, moreno, que en Barcelona también se usaba mucho en los aperitivos. Y había latitas de anchoas, almejas, y atún a la vinagreta, y algunos también hacían rosquillas, había también rosquillas y magdalenas. En esas cachao eran unas botellas especiales que dentro lo llevaban un ramo, como no sé qué sería gráfico, y aquel ramo estaba lleno de terroncitos de azúcar, como de azúcar, y le llamaban anís escachado.
y había coñac, el coñac 3 cepas y otras cosas de coñac, había 3 o 4 de la casa. Había por lo menos 6 meses había, para jugar un rato antes de empezar el baile. Había gente que iban a las 2 de la tarde, el baile comenzaba a las 3, y entonces pues jugaban a las cartas. El ambiguo lo llevaban en aquel momento la banda vieja, los que tocábamos en el baile. Y se relevaban. Un domingo había 2, por ejemplo, cuando estaba mi hermano, a lo mejor estaba con el afrodisio o con el que tocaba el contrabajo, el Ignacio Lecha, en plan de amigos, ¿no? Y se relevaban, cada domingo iban 2 diferentes de ellos. Entonces la gente de la calle sí que entraba de la calle al bar, porque el portero normalmente estaba en esa puerta pequeña que había en la parte de detrás y ahí bloqueaba las entradas. Luego había otra grande, que era por donde salían al descanso, a la ambigú, a tomar una consumición o a fumar un cigarro, lo que fuere, pero normalmente esa puerta de delante o a los servicios la controlaba el que estaba dentro de la ambigú. Había bar. Y en la temporada me parece que la tuvieron las reyes. Hacían chocolates y cosas de esas para algún bautizo. Pequeño, bueno, era largadico, estrecho, entrando por la puerta, y había un mostrador pequeño y ya está. Yo me acuerdo Sangre, Arena y Rintintín y el Perro Lobo. Eso me acuerdo porque de Zagales eso íbamos mucho a verla. Era tipo como Curro Jiménez, de Valientes y Bandidos, y siempre era el valiente. El valiente era Tontiles, me parece. Las series que hacían en aquella época se titulaba Alma de Tigre, El jinete enmascarado, Pilmán y el buitre, el juramento de la Gardere. Esto del juramento de la Gardere lo hizo un artista llamado Aire Simón Serard, que era un campeón de esgrima, que había sido campeón de Europa francés. Y es la primera vez que se vio el espadachín ese, el juramento. Eso de las series va... Cada serie a lo mejor duraba 1 mes, 2 meses, porque hacían como hacen ahora las novelas estas sudamericanas, que duran tiempo y tiempo, ¿no? Pues entonces igual lo hacían varios días, cada serie a veces duraba 2 meses o 3 meses. Echaban una de Pancho Villa cuando viaja, me acuerdo de aquella película que era muy famosa. Ya antes de la guerra de los artistas que había, no tan cuentas porque Siempre en Argentina es la que más nos acordamos. Pero yo sí que iba más que de la chica más, sí, pero ya no te acuerdas películas ni nada. De Miguel Ligero y de Pero Argentina sí. de las notas de los Que títulos. araban los jamones y ponían al vendérselos a un eso dice. ¿Qué deciros que son suyos? Y eran suyos, claro, Es es una verdad. película que hacían. Sí, pero yo Argentina y trabajaba Miguel Ligero. Y la Dolorosa, y todas esas he visto en películas. En los cómicos había un grupito que le llamaban La Pandilla. Era un grupo, había una parejica de un niño y una niña negros, los demás eran todos blancos y llevaban un perro que le pintaban un ojo que le llamaban Caifás, y era La Pandilla. Un tal Lucas, el Perilla, que le llamábamos el Perilla porque llevaba representaba un hombre viejo con una perillica larga, y le llamábamos el Perilla. Está Laurel, que es el que después se asoció en el cine sonoro con Oliver Hardy, Stan Laurel y Oliver Hardy. Bueno, pues Stan Laurel comenzó en el cine mudo y le llamábamos Campanillas, porque en la cinta
los extremos de la Z, donde aparte de por donde pasaba la máquina, los agujeritos esos eran campanillas. Y el padre dice, ah, es que campanillas, pues campanillas. Estaba el Fati, Charlotte, Buster Keaton, llamado Pamplinas, Harold Lloyd, Ben Turpin, que era el pisco, ese siempre trabajaba a la orilla del mar. Y a veces venía una ola y se tiraba para que llamaban porque había uno que se ahogaba y él iba, como digo, se tiraba y siempre fallaba. Ya sabía retirar la música y clavaba la cabeza en la arena. Y Maslinder, que era el mejor cómico que había en el mundo en aquella época, ese Charles Chaplin aprendió mucho de ese Maslinder. Maslinder era francés y a los 33 años también se suicidó y aún les gustaban las mujeres. Ramón Obarro, que era mexicano, era el artista de las quinceañeras. Era el más guapo del cine. Gilbert Roland, Ronald Roque, Ronald Colman, Charles Farrell, y todos esos eran los principales, los más guapos, los que más les gustaban a las mujeres. Y John Barrymore. Esos hacían películas. Charles Farrell hizo 4 películas con Seneca y Dol, 4 películas que las principales fueron El Ángel de la Calle y otra que hicieron Los 4 Diablos. Y durante la guerra, después de la Primera Guerra Mundial, John Gilbert hicieron una película que se titulaba El Gran Desfile, y lo hizo ese John Gilbert con una chica francesa que se llamaba René Adoré. Costaba 5 céntimos arriba y 10 céntimos abajo. Perra chica o perra gorda. Y nos costaba la entrada una perra gorda de cobre. El precio de la entrada, los chicos de temprano parecían 10 céntimos. En tema eran más. No sé si eran 30 céntimos por ahí. El palco de debajo de la General, que cogía toda la confrontación, ese era más caro. Por una peseta, ¿verdad? Una peseta de guardar la entrada. La entrada. Y ya no pasábamos pena, no las teníamos fijas. Pues había, como le digo, 15 céntimos, 25 la General, 40 las butacas y 60 los palcos. Todo a base de céntimos. Decían que sí, 25, bueno, Sí, un real sí, y medio aquí. de 50 céntimos, de 2 reales que decían entonces, y nosotros al gallinero 3 perricas. Pero como no nos llegaba, esperábamos que nos dejaran 3 para entrar por 2 al último hora cuando estaba empezado. Los chicos generalmente iban acompañados de los padres y allí no más pagaban 15 céntimos 3 parejas. Pues entonces costaría más, no costaba más, ¿no? Y el gallinero más barato, no sé, me acuerdo del gallinero cuánto. Como no pagaba, no me acuerdo de lo que costaba. Pero por ahí no costaría más, ¿no? Que ha habido muchas variaciones, entonces podían valer 15 céntimos o 20 céntimos en aquellas épocas. Luego ya fueron subiendo, pues claro, no subían los gastos, todo esto.
Pues esto es en el centenario de la Virgen, del Colegio de las Religiosas en Alcobendas, que se llama Colegio de la Inmaculada Concepción y San Enrique, en el año 1895. Y luego este programa está hecho en el 1945. Primero hicimos una zarzuela y trabajaban en ella María José Espada, Rosario Gracia, Asunción Espallagas, Pilar Daudén, Joaquina Formento, Basilisa Daudén, Amanda Gracia, Carmen Daudén, Soledad Andrés, bien voy, Mercedes Nuevo, Soledad Sierra, Dorama Berenguer, Gladys Carbó y María Calvo. Y esto lo hicimos en el Cine Goya. Y luego, después hicimos el acto de las actoras del juguete cómico. Y fuimos las siguientes: Carmen Ayoza, que soy yo, Josefina Arnuelos, Pilar Sauras, Dolores Ayoza, Dolores Espada, Ascensión Omedas, Magdalena Calvo y Natividad Ferrer. Sí, yo fui de espectadora a ver a mi hermana que actuaba y empezaba así: ¿será esto la posada? Así parece, decía la otra. Pues no tiene mal aspecto. Y luego eso empezaban a actuar. Somos dos artistas, pero estoy ya cantando yo, no voy a cantar. Dice, somos dos artistas de primo cartero. Llevábamos unos trajes, todo a base de volantes y lentejuelas, y collares inmensos, que dicen que nos lo dejó, que fuimos a buscarlo, a la calle San Valero, a una casa que decía que había una señora que había trabajado en Barcelona. Y fuimos, nos dijeron que fuéramos allí, y allí es cierto que nos lo dejaron. Y con eso hicimos nosotras las que hacíamos de actrices. Aquí en la Colisa pues estaba la orquesta de Santos, que Santos tocaba el violín, tocábamos allí en el cine mientras se desarrollaba la película, tocaba el violín, después estaba el Monzó con el piano, Tomás Ciércoles con la flauta, el Afrodisio Bella con clarinete, el Ignacio Lecha con el contrabajo, el Modesto Lázara con el saxofón, el Antonio Lorza tocaba la batería y yo la trompeta, un poco de todo, habaneras, fósforos, pasodobles, tangos, un poco de todo. El juguete cómico se titulaba Un lío de 1000 diablos, Los caprichos de Pilar, zarzuela, y poema por la señorita Pilar Fernández. Bueno, pues que a mi padre se lo oía contar, el hombre, que de cuando en cuando pues venían titiriteros, que se llamaban así titiriteros, con una pobre máquina y lo ponían en la plaza de los Almos. Allí era para mí, yo creo que el padre decía eso. Y le preguntaban, bueno, oye, fulano, Enrique, lo que sea, que esta noche hay máquinas de ir. Máquinas de ir. Sí, lo trasladaron estaba en el seminario. al convento. Cuando la época que estaban los republicanos rojos que decían, cuando estaba allí, después ya vino al cine a su sitio, ya... La compañía de guerra venía muchas ya antes y ya incluso después de la guerra. La que más funcionaba por aquí era la compañía Mateo, y llevaba fama. Eran zarzuelas estas que cantan, eran muy bonitas, igual que imitaban estas zarzuelas estas buenas de antes, de las revistas y cerca, y lo de bien y las cosas. Pues al menos lo parecía de lo que no... Pero ganaban la vida así bien, iban gente.
A lo mejor 20 artistas o 30. En el seminario, pues, cuando la guerra, como la iglesia, claro, las iglesias todas son altas, pues pusieron sábanas bajas para así poder oír mejor, porque es que si no se va el sonido. Y bueno, pues, y allí estaban las escuelas allí, yo estuve con doña Paquita, y luego para Reyes, pues a pesar de que los comunistas decían que todo tirarlo, pues nos dieron juguetes a todos los niños. Pues resulta que los artistas paran en la fonda de mi Juanico, en la fonda moderna. Y entonces, pues claro, decían a buscar a Joaquín y capaz tener el niño de las artistas. Y ahí donde se vestían, yo adentro estaba con el niño. Y lo estaban afuera trabajando. Sí, igual veía todo por allí, de mí no se privaban. Sí, no era una crítica yo. Siempre me han gustado tanto los niños, pues decía que mejor que la Joaquina, que venga a tener la niña o el niño, no creo que sea niño o niña. Sí. Venían pequeñas compañías. Había una compañía que era casi siempre la misma, que venía pues 2 o 3 veces al año. Lo que no me acuerdo del nombre de aquel hombre. Era una compañía pequeña pero muy conocida aquí en Alcoiza. Y hacían también 2 o 3 sesiones, hicieron también de circo y mitines políticos bastante difíciles. Pero yo no fui, cuando empezó con eso de la política yo ya estaba en Barcelona. Pero hacían mitines. Y yo me acuerdo cuando hicieron el cine y se pararon con la Almazara. Y como tenía yo tiempo, yo iba al colegio con las monjas. Y luego después, pues, los sábados, cuando preparaba el espada, yo iba a ver a mi padre y el espada me se llevaba a preparar el cartel para el cine para el domingo. Iba bastante gente al cine cuando pregonaban. Nosotros nos hemos ido los dos en la casa de mi chica de la calle del Pilar, era la casica de mis padres y la de los abuelos. Sí. Y esta se crió con los abuelos, que se murió su madre y tal. Y hoy bajaba todo el tránsito por ahí, sí, iba gente, sí. Hoy cola. Una vez pues lo tuvieron alquilado, me acuerdo de cuando lo tenía alquilado el tío del Jazmín, que lo tuvo unos años. El tío del Jazmín, y yo trabajaba con el padre del Jazmín, teníamos conocido y íbamos a casa de más y minacas del Jazmín, allá al cantoncito ese, y ya sacábamos las entradas, nos daban para no hacer cola y para ir más adelante también. Ponían cartel también, ponían una cartelera a lo mejor con las figuras de la película que hacían. Nosotros éramos de los episodios, de Tontile y Bronco. Me comentaban, gente mayor, que es como si se proyectara primero una parte de un rollo aquí en Alcoiza y entonces ese rollo automáticamente lo rebobinabas deprisa y corriendo y con un coche lo tenías que llevar al pueblo de al lado a que proyectaban la primera proyección. Ponían un letrero en la Plaza de los Arcos y echaban un bando también. La cartelera la ponían en la Plaza Nueva, en la esquina de la Casa de los Guarnicioneros. Era una casa donde vivía el tío José Arnueros, que tenía la barbería, y allí ponían la cartelera en un espacio que había entre la puerta de la barbería y el balcón del primer piso. Había un espacio de 1,50 m y entonces pues ponían allí la cartelera. Escondería siempre. ¿Te acuerdas, a ver tú, que cuando salió la moda, el pantalón chanchulo, el pelo corto y el charleston? Sí, comedia. Oh, estuvo muy baja aquella comedia. No, en la plaza nueva. Oye, sí, íbamos con una sillita y nos sentábamos todas
No, no, había butaca. Sí, en un porche, en el Y porche. en la Plaza Nueva también, allí en la donde Plaza Nueva Evolucionero. también. ¿No? Yo me acuerdo que había una peluquería Y allí. cuando ya salió sonoro, entonces lo pregonaban también. Sesión de cine sonoro para esta noche, la película tal. Que con cincietas los clavaban en unas varetas que había, clavaban de sopa y después la cartelera, y después la llevaba, el mismo espada la llevaba arriba a la plaza. Nosotros somos 6 hermanos, entonces de toda la vida, esto lo he oído yo en casa, que mi padre cada vez que nacía un hijo o una hija, entonces hacía una sesión gratis para todo el pueblo. Tenía una gran aceptación dentro del pueblo, ¿no? Incluso decían, fíjate, ahora pues mañana gratis el cine, pues mira, ya te digo otro chico en tu espada, a ver si me para, ¿no? No, solo eso, cuando su mujer daba luz, pues por el Cine balcón gratis. o por el cine gratis, y bueno, él por el balcón no. Yo digo de esto también, que era costumbre de cuando bautizaban a un crío, la casa tiraba pues o caramelos o higos de esos secos o Sí, sí, tiraban a la calle y allí todos los críos pues a recoger. Claro. Uy, colarse muchas veces, el que podía se colaba y alguno se colaba. Sí. Los chicos arriba al gallinero. Arriba al gallinero, Y a que eran pelear con esta espada. escaleras, sí, el gallinero eran escaleras y Es que la pelea, los chicos arriba, donde valía menos. Que había un gallinero con unas tablas, el gallinero, le llamábamos el gallinero. Pues como unas escaleras así altas, y ahí es donde estaba ya lo bajo. El baile no había otra cosa. Pero en la plaza, Al cine nomás nos dejaban ir el día Pascual. Coño, la Revolución de México, estaba el Madero, es el que era el director de eso, y lo cogieron preso y la ataron a un poste y lo untaron con miel. Y las moscas acudían allí a disparar y todo, tío. Que muerte tendría que el pobre hombre era. Era muy pequeña. Y encima de eso no había películas. Sería trozos de cine, ¿sabes? ¿Quién estaríamos un oro? Digo yo. Al principio el que llevaba la máquina era el dueño de la máquina, José Espada. Y después pues cogió un aprendiz que era el Pacal, y ese es el que después, cuando ya me fui a Barcelona, llevaba la máquina el Pacal. Y de la máquina el señor Juanel. El Pacal. El Pacal. Sí, sí. De la máquina a la ventanilla sabe que era de repente. Sí. Y los chicos nos poníamos uno encima del otro y agüitábamos por la ventana. Cuando jugó la máquina. De espada golgo, pum, la tierra todo recorrer. Cenaba todos los domingos en mi casa. Sus padres estaban en el Choza, pero Manolo el Pacal. Y claro, pues a mí me dejaba entrar libre, pero a mí no me gustaba el cine. Y mis amigas que les gustaba mucho, no les dejaban ir. Y así. Y en la portería, para recoger las entradas, estaba mi tío Pascual Formento. Y el que expandía las entradas, el taquillero, pues era el que me nombró como Pascual. Sí. Le cayó la lotería y se hizo rico, y una vez o dos hizo una sesión de cine para él solo. Y la Sancho Espada dice, para mí todo el cine. José, el sombrero, el abrigo y él. Y lo de arriba del palco y otro, pues eran los opositores y las cosas igual que en el Parlamento, pero en otra escala, claro. Bueno, la anécdota en una temporada que cuando nos pasemos a tocar al trinquete, que no iba yo tanto al cine, pues me arreglaba con el Arturo, el hijo mayor de este Pascual, y como tenía los tacos en casa, pues yo le llevaba nidos de cardelinas y vendedores y él me daba entradas de cine. Una para mí, más no. Pero de todas maneras, yo tenía la entrada libre, porque ya te digo que en casa de José Espada, de la señora Filomena y de los abuelos, estaban mis hermanas sirviendo allí. Y luego mi padre estaba trabajando para José Espada en la fábrica, pues... Me casé yo. Y ahí hicimos el arroz,
hicimos arroz, estaba muy joven. y de esto, y pavo embochado, y fruta, y vino, y todo, fuimos allí, un día muy bueno. Entonces, para hacer una boda que hicieron mis padres, la hacían poco, en aquellos tiempos. En el molino de Solas, allí enfrente donde está el bloque, que está esta que vende La Josimar. la Josimar. Allí hicieron, había un baile, allí un corral grande, y hicieron, nos lo dejaron, y un lavadero que lavaban también allí, y nos dejaron guisar allí, con paellas, y de allí lo pasábamos al cine, que venía tan cerquita. Llegó un momento que fuimos con mi padre a hacer una caseta Valdebresquera, y mi hermano me dice, ¿aún te atreverías a ir después de cenar? Dice, ¿aún te atreverías a ir al cine, al pueblo de Valdebresquera? Yo ya lo creo. Dice, pues te damos permiso para que te vayas. Me cachis. ¿Y andando? Sí, andando. Empecé a correr por aquellos capezos, saltaba los roperos. Y ese tipo de máquinas se le fueron acoplando una serie de elementos que fueron surgiendo posteriormente. Pues, por ejemplo, antes era el cine mudo, que lo que eran dos rodillos que había uno arriba y otro abajo, pasaba la película por una serie de engranajes, pasaba por los carbones, que eran los que hacían la lámpara, los carbones que llamábamos nosotros, pasaba la de luz y ya salía la película. Entonces eso se le fue añadiendo posteriormente el sonido. Mi padre, pues, lo que pasa, me dice, mañana tenemos que ir a carrera, no vayas al cine esta noche. ¿Y quién se pierde una sesión de esta, el episodio? Y mi madre, como me dice, calla, que... Y cuando se acostó mi padre, me dice mi madre, anda, ya te puedes marchar. Como que nada, me fui para allá, llego allá, me siento, al momento, el pacal. Felipe, que te llama tú abajo. ¿Quién es? Digo, no sé. Me dijo, no sé quién es. Bajé, era mi padre. Y dice, ale, a dormir. Digo, hombre, voy aquí pagado. Déjame ver el cine. Y dice, no, si es igual, tú a casa. Y sin pelearnos ni nada, pues fuimos a casa y ya.